Cordial saludo para todos en este nuevo día. Comenzamos semana y lo hacemos de la mejor manera. De entrada quiero decirte algo, invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho. También que invites a todos tus amigos y familiares a los que les compartes el pan diario, que se suscriban al canal para que esta comunidad siga creciendo. Hoy el devocional se titula Prioridades espirituales. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto está en Mateo capítulo 4, versículo número 4. El asunto básico y el primero que debo atender cada día es que mi alma esté en comunión con el Señor. La primera cosa de la cual debo preocuparme no es cuánto puedo servir al Señor ni cómo voy a glorificarlo, sino cómo mantengo mi alma en un estado de relación y comunicación con Dios y cómo nutrir mi ser interior, porque puedo comunicarles la verdad a los incrédulos. Puedo procurar el bienestar y la edificación de los creyentes, tratar de ayudar a los pobres y conducirme en este mundo de otras maneras como un hijo de Dios ejemplar. Y aún así, no tener felicidad en el Señor, ni estar nutrido y fortalecido de mi ser interior día por día, y no conservar el espíritu correcto para realizar todas estas acciones. En años pasados, yo acostumbraba entregarme a la oración todas las mañanas después de vestirme. Ahora me doy cuenta que la cosa más importante que debo hacer es leer la palabra de Dios y meditar en ella para que mi corazón sea consolado, animado, exhortado, reprendido e instruido y llevado a una experiencia de comunión con el Señor. Entonces cambié mi costumbre y comencé a meditar en el Nuevo Testamento. Al levantarme temprano cada mañana, después de pedirle a Dios en una corta oración, su bendición para mi vida a través de su preciosa palabra. Comienzo mi meditación en ella, procurando obtener una bendición de cada versículo, no para ministrarla públicamente, no para predicarla a otros, sino para el bien y el beneficio espiritual de mi propia alma. Ahora me doy cuenta que la cosa más importante que debo hacer es leer la palabra de Dios y meditar en ella. Lo primero que quiero decirles también de mi parte es que si te das cuenta, el contexto en el que Jesús habla en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerden que fue cuando Jesús fue llevado al desierto y tentado por el enemigo, por Satanás. Y Satanás estaba diciéndole que si tenía hambre, claro, 40 días de ayuno, pues sintió hambre. Entonces le dijo, si tienes hambre y eres el Hijo de Dios, pues fácil, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Jesús estaba diciéndole era que hay una prioridad superior y suprema sobre el alimento. Y tú dirás, ¿cómo es esto? Si yo no como, me enfermo. Si yo no como, me debilito. Si yo no como, muero. Bueno, partamos de algo. Recuerda que también Jesús dijo que el pan de cada día, el Señor nos lo daba, pues cada día. ¿Cómo? Recuerda el Padre Nuestro, el pan de cada día, dánoslo hoy. Recuerda que el alimento y el sustento diario ya está solucionado en el Señor. Como dijo David, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Recuerda que el Señor nos dará todo lo que necesitemos diariamente. No estoy hablando de excentricidades, no estoy hablando de lujos, no estoy hablando de deseos, no estoy hablando de caprichos, no estoy hablando de lo básico, lo que necesitamos para vivir. Y esto es el alimento. Diariamente nos lo da, diariamente nos sustenta y nos sostiene. Por eso Jesús decía, eso ya está solucionado. Lo que debemos buscar es alimentarnos de la palabra de Dios. De eso sí necesitamos alimentarnos a diario. Esa sí es nuestra prioridad, de la palabra poderosa del Dios eterno, del Dios de amor. Y hoy quiero invitarte a que digas lo mismo en tu corazón, en tu vida y en tu diario vivir. A que voltees a mirar al Señor y que leas en su palabra y encuentres en ella el verdadero alimento que necesitamos, la verdadera palabra de Dios que necesitamos para vivir, la palabra del Señor que es nuestro sustento, nuestro alimento, la que nos nutre, porque si hablábamos que si no comemos algo material, físico, cierto alimento, pues nos debilitamos, nos enfermamos y hasta podemos morir. Imagínate tú en el estado espiritual, ¿cómo es que si nosotros dejamos de nutrirnos, cómo estaría nuestra alma, cómo estaría nuestro ser interior? Por eso estás aquí, por eso estás escuchando este devocional, porque estás comenzando la semana nutriendo tu espíritu y tu alma de la poderosa palabra del Señor. Y lo lindo y lo maravilloso es que ella nunca va a faltarnos.
Imagínate tú, ayer ya pasó, antier ya pasó, tuviste un fin de semana glorioso, maravilloso. Quizás te congregaste, quizás serviste en la iglesia si eres un servidor de la iglesia en la que te congregas. Sentiste la presencia de Dios, escuchaste un sermón maravilloso que nutrió tu alma, te abrazaste con hermanos en la fe, te diste mutuamente con ellos un abrazo y una palabra de bendición que alimenta tu ser interior. Pero hoy te levantaste y nuevamente nuevamente necesitas nutrirte, nuevamente sentiste hambre y sed de la poderosa palabra del Señor y hoy la estás recibiendo para que cada día le des la importancia a la lectura de la misma, porque la oración es súper importante, claro que es súper importante, la adoración y la alabanza también lo es. Sin embargo, algo que debe ser infaltable en tu devocional, en tu diario vivir es tener comunión con las Escrituras, con la palabra de Dios. Y quiero exhortarte, quiero animarte, quiero llamarte a que no solamente leas la palabra cuando estamos aquí en nuestros devocionales, no solamente leas la palabra cuando nos encontramos escuchando este audio maravilloso, sino que te tomes un espacio y que tú mismo saques un tiempo para leer las Sagradas Escrituras, que tú mismo empieces a ver un pensamiento crítico, te empieces a hacer preguntas y que la misma palabra te las responda, empieces a profundizar en ella, ya no solamente te quedes con lo que te dicen o lo que tú escuchas, sino que te des cuenta que la Biblia está abierta para todos. La Biblia no es un libro privado, la Biblia no es solamente para líderes espirituales, ni mucho menos como en la Edad Media, no. La Biblia, el Señor la dejó como un libro público donde están sus palabras. Tú mismo puedes leerla, y no solamente leerla, sino escudriñarla, es decir, profundizar en ella, ir paso a paso, meditar en ella, porque el que lee la Biblia no lo hace como el que lee algo de corrido. No, el que lee la Biblia hace esa pausa y esa reflexión. Hay una palabra en los Salmos que algunos eruditos dicen que se traduce como pausa y reflexión. ¿Te has leído algunos salmos? Hay unas partes en los salmos al lado que dice Selah, S-E-L-A-H, Selah. Y algunos lo traducen como pausa y reflexión, es decir, tómate un momento para que reflexiones en lo que acabas de leer. Ese Selah, esa pausa y reflexión la debes hacer cuando leas las Sagradas Escrituras, porque allí encontrarás el alimento que necesitas espiritualmente en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar y vamos a dejar en las manos del Señor este devocional y también toda una semana de bendición y de alimento espiritual. ¿Cuántos pueden decir amén? Cierra tus ojitos. Señor, te doy gracias por este nuevo día, pero también por esta nueva semana que comenzamos y la comenzamos de esta manera, en tu nombre, escuchando un llamado a la exhortación de leer tu palabra, Señor, de escudriñarla, de meditar en ella, de entender que así como Cristo le dijo a Satanás, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, que nosotros le demos la misma relevancia a tu palabra, Señor, porque es nutrición verdadera, es alimento verdadero para el alma y para el espíritu, Señor, para crecer como hijos de Dios, para crecer como discípulos del Señor Jesucristo. Te pido por favor, Señor, que esta semana sea una semana de reflexión en tu palabra, de leerla, de escudriñarla, de deleitarnos al leerla, porque es maravilloso leer tus escrituras, Señor, y saber lo que tienes para cada uno de nosotros, mi Rey. Bendigo este día, bendigo esta semana, bendigo cada familia, cada persona que se ha conectado a este maravilloso devocional. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que tengas un feliz y bendecido día.